presentamos a la doctora Jessica María Londoño y le damos la bienvenida a los dos ciclos de charlas de la Clínica Cardioví y de la Universidad Pontificia Bolivariana, perdón. Jessica María es Fellow de Cardiología de ambas instituciones y hoy nos va a presentar el caso clínico que tiene un nombre muy interesante. Creo que es distinto al que nos habían mandado porque el que nos habían mandado era Cebras, No, algo con sí, este es Zeus, el ¿no? nombre. Ya Bueno, te van a me dar gusta, cuenta. ese nombre me gustaba. Adelante, Jessica, y gracias a la gente, a nuestros colegas en Medellín y en la UPB por participar y bienvenida a la charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Entonces comienzo ya. Sí, señora, sí, señora. Bueno, perfecto. Y están viendo ahí bien mi presentación, ¿cierto? Sí, Sí, se ve doctor. sin ningún problema. Bueno, perfecto. Entonces, la idea es hablar un poquito sobre este caso, sobre retos diagnósticos en una paciente con falla cardíaca y lupus eritematoso sistémico. Como ya ustedes bien me presentaron, mi nombre es Jessica. Estoy atenta a cualquier pregunta que tengan durante el desarrollo de la presentación. Y pues el nombre venía a esto, ¿cierto? Como la doctora Clara Saldarriaga siempre nos ha dicho, a veces las cosas no son lo que parecen. Y puesto que tenemos que estar muy atentos a todos esos detalles para darnos cuenta de en realidad que tienen nuestros pacientes, la idea pues es llevar este caso como el hilo de todo lo que sucedió. Y les voy contando cómo lo fuimos desarrollando. Vamos a hablar entonces de una mujer de 49 años de edad que vivía en un pueblo del suroeste, natural de un pueblo del suroeste de Antioquia, residente en Medellín, soltera, un hijo y trabajaba en oficios varios. Ella nos consulta porque se estaba hinchando, dice ella. El motivo de consulta era edema. Y en la enfermedad actual nos contó que hacía más o menos un año antes del ingreso al hospital venía presentando un edema vespertino en miembros inferiores que progresó en las semanas previas a la consulta con aparición de ascitis en esas semanas anteriores a la consulta y aparición de disnea de medianos a pequeños esfuerzos que fue progresando y ya limitaba mucho las actividades de la vida diaria. A la revisión por sistemas, ella reportaba una plenitud abdominal, saciedad temprana, negaba ortopnea, vendopnea o disnea paroxística nocturna y no había presentado tampoco síncope, palpitaciones, no tenía dolor en el pecho, ni había tenido nunca angina, no había tenido pérdida de peso, aunque era una paciente delgada. Y como ya les conté que vamos a hablar un poquito sobre lupus, pues a indagar a la revisión por sistemas sobre todos esos aspectos de la autoinmunidad, ella negaba completamente lesiones nuevas en piel, caída del cabello, nada articular, no tenía pues ningún cambio en la orina y nada adicional a lo que ya les conté, ella era muy clara como en sus síntomas. Dentro de sus antecedentes, entonces, estaba el lupus eritematoso sistémico que había sido diagnosticado muchos años atrás, en el 2001, incluso en este momento ya estaba en Francia porque vivía por allá, y ella mencionaba claramente que había tenido artralgias, un síndrome edematoso, unas lesiones en piel, que le habían hecho una biopsia renal incluso, y dice que tuvo una hospitalización muy prolongada allá en Francia, que tuvieron que inmunosuprimirla fuertemente y que posteriormente quedó con tratamiento con algunos, digamos, medicamentos por un tiempo y actualmente quedaba, como les traigo acá, con cloroquina 250 miligramos al día, carbonato de calcio y un poquito de prednisolona, que incluso venía en desmonte en las consultas de reumatología, porque la paciente pues venía presentándose, digamos, bien desde el punto de vista de paraclínicos y de síntomas con respecto a su autoinmunidad. El perfil de anticuerpos con el que contábamos era un perfil de la consulta externa de reuma de acá de la ciudad y tenía unos ANAS positivos, uno en 320 con un patrón homogéneo, un anti-ROD positivo en 30 y un anti-DNA también positivo débil, uno en 20. Además, el año anterior a la consulta, incluso antes de la presentación de edema, había tenido un diagnóstico de un bloqueo AB completo. Ella reportó como unos presíncopes y consultó pues a un servicio de urgencias un día que se sentía muy mal, le encontraron un bloqueo AB completo en el electro, le pusieron rápidamente un marcapasos y le dieron como consulta de seguimiento por cardiología. Esta consulta pues no fue como llevada a cabo después de que salió del hospital, ella se empezó a sentir mucho mejor con el marcapasos.
Al examen físico encontrábamos que tenía un discreto eritema malar, pero ella dice que eso no era nuevo como en ella, que siempre tenía como ese leve eritemita, una mácula hiperpigmentada en el paladar, estaba con una distensión yugular muy importante y un aumento del pulso venoso yugular muy notorio, incluso a 90 grados. El corazón era rítmico, no tenía soplo, no tenía S3, se veía su marcapasos sin ninguna alteración. Los pulmones se escuchaban limpios, no tenía crépitos, el abdomen estaba blando, aunque era un abdomen distendido, le quedaba un poquito la duda de ascitis, pero no tenía pues como megalias palpables. Las extremidades tenían un edema claro, grado 3, con fovea, y tenía hiperpigmentación de la piel, que acá se las pongo en una fotico. Esta fotico pues fue en un momento de la hospitalización en el que ya no estaba edematizadita, y esta pues era como más o menos la presentación, la hiperpigmentación que presentaba en sus extremidades. Los signos vitales no llamaban como nada la atención, era en general una paciente delgada. Ay. Y pues hicimos un electro al llegar, donde encontramos un ritmo de marcapasos con el imán, pues encontrábamos un marcapasos normofuncionante. Ese marcapasos había sido revisado y se encontraba que la paciente era completamente dependiente de la estimulación ventricular, no se habían detectado arritmias y no había como ningún problema de funcionamiento con el mismo. Esta es la radiografía de tórax del ingreso, algo de cardiomegalia, los campos pulmonares y la circulación pulmonar no impresionaban, y el marcapasos pues se veía sin ninguna alteración. Y hasta acá entonces, digamos, tenemos una mujer adulta relativamente joven, en edad media, con un antecedente de lupus, que es portadora de un marcapasos, que tiene una clínica que llamaba más la atención, que fuera como de falla cardíaca derecha, eh, porque lo que predominaba era más el edema y tenía una distensión yugular franca y unos estigmas de enfermedad del tejido conectivo. Y pues con esa, digamos, con ese cuadro clínico inicial, uno lo primero que piensa si tiene una paciente con autoinmunidad y falla cardíaca derecha es que de pronto pueda deberse a hipertensión pulmonar. Y esta podría ser del grupo 1, del grupo 4, como las primeras ideas que tuvimos en el acercamiento con la paciente. Y siempre uno se pregunta, cuando tiene un lupus, una paciente con lupus al frente, pues si tiene algún tipo de compromiso orgánico por el mismo, algún tipo de actividad. Se hicieron entonces unos paraclínicos iniciales donde encontrábamos unas pruebas hepáticas que tenían pues menos de 2 veces, estaban menos de 2 veces alteradas, el valor superior de lo normal, una bilirrubina normal, una creatinina de 1,13, y en su carpetica tenía creatininas viejas parecidas, un BUN de 34, un uroanálisis completamente normal, sin proteínas, un sedimento completamente limpio, un sodio de 134 y un potasio normal, un hemoleucograma que tampoco tenía ninguna alteración, ni siquiera anemia, los linfocitos eran normales, plaquetas normales, todo bien. Y en el perfil de anticuerpos que pedimos en el hospital, pues encontramos el antirro positivo que conocíamos, el complemento C3 y C4 estaban completamente normales, el anti-DNA en este momento estaba negativo, a pesar de que en su historial había tenido en algún momento títulos bajos. Y el perfil de SAF, TP, TPT anticoagulante, lúpico, anticardiolipinas y IgM, negativas todas. Tenía un ecocardio extrainstitucional, en la cual se observaba una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección completamente normal en el 60%, una disfunción diastólica con una relación EA que estaba en 1,4 y una relación E' de 12,8, como una zona gris, pero nos decían, pues, nos describían que había un patrón de disfunción diastólica, un ventrículo derecho que era de tamaño normal, pero que tenía una contractilidad disminuida, con un TAPSE de 16, un tisular de 9, y unas aurículas levemente dilatadas. Las válvulas no tenían como hallazgos muy llamativos, una válvula mitral aórtica con insuficiencias leves. La tricuspidia sí tenía una insuficiencia severa y una vena contracta de 0,8, y la pulmonar tenía una insuficiencia leve con una presión sistólica calculada de 49, y esto pues en conjunto con la disfunción derecha, la insuficiencia tricuspidia severa, nos hacía pensar que estábamos frente a una hipertensión pulmonar importante, en la misma línea con lo que veníamos sospechando desde el principio. Y para entrar entonces un poquito en materia sobre las cosas que podemos hablar sobre lupus y sus manifestaciones cardiovasculares, pues en cuanto a la hipertensión pulmonar podemos encontrar
básicamente 4 de los grupos de la hipertensión pulmonar en los pacientes con lupus, ¿cierto? Podemos tener hipertensión pulmonar por compromiso pulmonar, es decir, del grupo 3, porque los pacientes con lupus hacen neumonitis, hacen hemorragia alveolar, hacen neumonía organizada, hacen enfermedad pulmonar intersticial. Y siempre entonces cuando tenemos una paciente con disnea y sospecha de hipertensión pulmonar, el parénquima pulmonar es muy importante, ¿cierto? Como vimos en la radiografía, no llamaba mucho la atención, pero la radiografía a veces es insuficiente, entonces esta podría ser una posibilidad. Otra posibilidad son los procesos de trombosis asociados muchas veces a síndrome antifosfolípido o no, o incluso los procesos venoclusivos por el estado procoagulante de los pacientes con lupus. Entonces una posibilidad grande era que tuviera de pronto un TEP crónico y una hipertensión pulmonar asociada y una falla derecha asociada, previamente no diagnosticadas. El compromiso por hipertensión pulmonar del grupo 2 por compromiso del corazón izquierdo también puede estar presente por lupus, porque como veremos durante la charla, pues la enfermedad cardiovascular es una enfermedad relativamente frecuente dentro de las patologías que tienen las pacientes con lupus como comorbilidad, entonces también podría ser por este lado. Y finalmente el compromiso arterial del grupo 1, digamos que también se puede encontrar en los pacientes con lupus, pero no es su manifestación más importante dentro de todas las enfermedades autoinmunes. La esclerosis sistémica es la que más se asocia a hipertensión pulmonar del grupo 1, pero el lupus es la segunda en frecuencia. Sin embargo, dentro de todas las pacientes con lupus, solamente el 1 al 5% de los pacientes tienen una hipertensión pulmonar relevante asociada pues, del grupo 1 como tal, ¿cierto? Si vemos la prevalencia entre todas las pacientes con lupus, la prevalencia puede ser muy alta, dependiendo también de cómo definan la hipertensión pulmonar. Si hacen un screening por ecocardio a una población no seleccionada de pacientes lúpicas, pues encuentran prevalencias que pueden ir entre el 10 y el 40%, pero en pacientes digamos que se llevan a cateterismo derecho, que se estudian juiciosamente y que son clínicamente relevantes, encontramos una prevalencia de aproximadamente 1 a 5% en este grupo de pacientes. La razón por la que ocurre es porque se generan anticuerpos contra el receptor de la endotelina A y eso lleva a menos producción de prostaglandinas, a un desbalance entre vasoconstrictores y vasodilatadores y una vasculitis también que se puede presentar en medio de todo de esa activación de citoquinas y los depósitos de anticuerpos mediada por complejos inmunes con trombosis y fibrosis intersticial. Entonces un mecanismo inflamatorio, un mecanismo trombótico y un desbalance entre las instancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Sin embargo, la hipertensión pulmonar cuando se hace sintomática está muy asociada a los flares, a las descompensaciones o a las activaciones del lupus eritematoso sistémico. Entonces, uno esperaría ver en una paciente tan sintomática por hipertensión pulmonar más actividad lúpica. Se ha visto incluso que el manejo inmunosupresor mejora la hipertensión pulmonar por ese componente inflamatorio que tiene la misma, ¿cierto? Entonces, digamos que por ahí vamos dudando de que el perfil de esta paciente sea por este lado, aunque obviamente uno puede ver de todo, porque la medicina nunca hay blancos y negros, ¿cierto? Pero uno se va llenando como de motivos y de razones para pensar que esperaría ver una paciente con mayor actividad lúpica. Y otra cosa importante es que uno dice, bueno, sí, puede ser hipertensión pulmonar, definitivamente la ecocardio nos apoya este posible diagnóstico, pero tenemos un bloqueo AB completo y no sabemos por qué, es totalmente dependiente del marcapasos de una paciente como tan joven y sin ningún otro antecedente, por qué tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo y por qué tiene un compromiso de la función diastólica, entonces siempre queda uno como con esa duda de si puede tener un compromiso cardíaco por lupus. Con respecto a las arritmias y a los trastornos de la conducción, estas se pueden presentar por inflamación activa o por secuela de miocarditis, por fibrosis, ¿cierto? Ambas posibilidades. Las taquiarritmias son relativamente comunes y en un estudio donde hicieron Holter a un grupo de pacientes con lupus, estos grupos, pues estos estudios de todas estas presentaciones son estudios que no son de miles de pacientes, sino de 50, de 100, de 200 pacientes. En este estudio encontraron una prevalencia de una taquicardia atrial en el 15% de los pacientes, FA en el 2.8% de los pacientes, y esta es una prevalencia superior a la prevalencia de la población normal, sobre todo porque muchas de estas son mujeres jóvenes o en edad media, en las cuales normalmente no tenemos una prevalencia súper alta,
las extrasístoles supraventriculares en el 63% y ventriculares en el 46%. Se encontró prolongación del QT en el 15%, pero solamente alcanza a ser mayor de 500 como en el 5% de las pacientes. La bradicardia estaba presente hasta en el 32%, pero las alteraciones de la conducción, digamos de la conducción intraventricular, inespecíficos, bloqueos completos o incompletos, están presentes en el 30 al 70% de los pacientes, y bloqueos AB completos solamente en el 0.6% de las pacientes. Y en todos los estudios que hablan de los trastornos del ritmo en las pacientes con lupus, la prevalencia de un bloqueo AB completo es sumamente baja. Los que más dicen 1.5%. Realmente es un evento raro. Y cuando miran a estos pacientes que tienen alteraciones de la conducción en las autopsias, encuentran que hay periarteritis del nodo sinusal y fibrosis del sistema de conducción. Entonces, nuevamente, esta patología inflamatoria y de trombosis crónica, de compromiso de la microvasculatura con fibrosis, pues nos lleva también a esta posible manifestación. El anti-Ro se une a los canales de calcio, pues los anticuerpos anti-Ro se unen a los canales de calcio y hacen una regulación a la baja, alterando la homeostasis del calcio y provocando incluso apoptosis de miocardiocitos. Esto se ha asociado a prolongación del QT corregido y a disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y aumento de los potenciales ventriculares tardíos y predisposición a arritmias. Estos son cosas pues sin desenlaces clínicos realmente, sino como descripciones de lo que se ha observado que pasa a nivel del sistema de conducción eléctrico. Miren que en este review de casos de alteraciones de la conducción, específicamente bloqueos completos en pacientes con lupus, muchas de las pacientes pues, que tenían reportada como detalles de la enfermedad, tenían una enfermedad del miocardio establecida, ¿cierto? Miren que digamos, los desenlaces son variables y hay pacientes que tienen muerte, hay pacientes que tienen resolución completa y digamos que y hay pacientes que necesitan marcapasos con una frecuencia importante, ¿cierto? Todo dependerá muy seguramente del contexto en el que nos encontremos este bloqueo completo. Y para hablar de falla cardíaca, la prevalencia de la falla cardíaca entre las pacientes con lupus está más o menos alrededor del 1 al 10%, falla cardíaca, síndrome de falla cardíaca, con una incidencia de más o menos 9.7 casos por 1.000 personas por año. Entonces, digamos que el síndrome de falla cardíaca en los pacientes con lupus no es tampoco lo más frecuente, pero sí, digamos, no es despreciable la prevalencia de la manifestación. El lupus es un factor de riesgo para falla cardíaca y en los estudios que hablan de las manifestaciones cardiovasculares de las pacientes con autoinmunidad se han encontrado un OR ajustado de 3.17 para el desarrollo de falla cardíaca y obviamente estos estudios, si uno los mira con detalle, tienen algún sesgo como en la posible confusión residual, pero digamos que si uno mira que lo mismo, vamos a la población de la que estamos hablando, mujeres, jóvenes, pues hay una prevalencia superior a la de la población general o a la misma población pues como que no tiene lupus, y el riesgo tanto de falla cardíaca como de eventos cardiovasculares aumentan con la edad. Entonces hay una relación clara con la edad y sabemos que las pacientes en general con lupus y en general con autoinmunidad tienen un incremento en el riesgo cardiovascular muy importante. Además, es una de las principales causas de muerte de esta población. Algunos reportan también que los hombres que tienen lupus tienen incluso más riesgo de falla cardíaca que las mujeres, pero si miramos toda la población que tiene falla cardíaca, pues encontraremos más mujeres, ¿cierto? Porque es una enfermedad mucho más prevalente en mujeres. Y que si miramos los pacientes que desarrollan síndrome de falla cardíaca como manifestación de su enfermedad, es decir, una miocarditis lúpica, por ejemplo, es más frecuente que sean mujeres jóvenes jóvenes las que se manifiestan con un compromiso cardíaco como manifestación de la enfermedad en comparación con el lupus del anciano, por ejemplo. Y en esta cohorte de pacientes que describían 1.249 pacientes con lupus, miraron los casos de falla cardíaca y describieron como la razón por la cual tenían falla cardíaca y las características. Encontraron entre 1.249 pacientes solamente 24 casos de falla cardíaca
nuevamente clínicas del síndrome de falla cardíaca. Y 5 de estos 24 casos fueron secundarios a enfermedad coronaria, que como ya les dije es una manifestación muy frecuente de los pacientes en general con autoinmunidad. 12 casos eran secundarios a un lupus activo, lo que representa digamos, una prevalencia de 0.95% como manifestación del lupus activo en una cohorte de pacientes. Entonces es una manifestación infrecuente y solo una paciente requirió un implante de marcapasos y tenía una cardiopatía isquémica asociada a esta implantación de marcapasos. Entonces nuevamente los trastornos de la conducción son raros. Y cuando nos preguntamos por qué los pacientes entonces con falla cardíaca hacen lupus, tenemos muchas posibles razones y aquí es donde viene la dificultad en el enfoque de estos pacientes, porque podemos tener falla cardíaca por aterosclerosis acelerada, con enfermedad coronaria y con daño entonces secundario a infartos. O podemos tener enfermedad valvular, por ejemplo, que es frecuente y que puede llevar a falla. O podemos tener inflamación miocárdica como parte de la enfermedad, o podemos tener daño de órgano, por ejemplo, cuando los pacientes hacen nefritis lúpica y ya están en enfermedad renal crónica, entonces es una población que además tiene mucho riesgo de falla cardíaca. O podemos tener complicaciones infecciosas, ¿cierto? Como endocarditis o miocarditis incluso infecciosa. O podemos tener citoquinas inflamatorias que llevan simplemente por el proceso de inflamación crónica a una falla ventricular. Podemos tener también hallazgos de hipertrofia ventricular por esta misma, digamos, mediada por esta misma vía. O podemos tener finalmente con un papel que cuestionan en este artículo, pero que podemos encontrar de manera repetida en la literatura, el papel de los medicamentos, las miopatías asociadas a esteroides, la toxicidad por hidroxicloroquina y la toxicidad por otros medicamentos como la ciclofosfamida, el micofenolato, el metotrexato. Entonces, en resumen, la falla cardíaca como un síndrome de falla cardíaca con manifestaciones, entonces es del 1 al 10%, pero cuando hacen estudios de disfunción subclínica sistólica encuentran una prevalencia hasta el 16% y una disfunción subclínica diastólica hasta el 8%, y cuando han buscado las pacientes lúpicas que se quejan de disnea, suelen tener como causa de la disnea una disfunción diastólica que no había sido diagnosticada. Entonces, de todas maneras, cuando hacemos un estudio, un screening del compromiso cardíaco, es mucho mayor de lo que clínicamente parece. En las autopsias se ha encontrado que hay un aumento del tejido conectivo y fibrosis por cicatrización, la hipertrofia ventricular izquierda, hasta en el 20% de las pacientes se ha encontrado, así como en los screening, y está relacionada con la duración de la enfermedad, es decir, a mayor tiempo de evolución y mayor edad, mayor posibilidad de que se encuentre, y la hipertrofia del ventrículo izquierdo está relacionada muy frecuentemente con hipertensión, que estas pacientes tienen mayor riesgo de tenerla, o con el uso crónico de esteroides. La miocarditis se encuentra entonces solo en el 1.5 al 7% de las pacientes y más del 90% son mujeres, y es más riesgo si son muy jóvenes como manifestación del lupus. Casos aislados únicamente llegan a choque y son incluso reportes de casos. Este estudio, en el que miraron solamente parámetros ecocardiográficos sin absolutamente nada clínico, nos muestran cómo en una consulta de lupus, que son pacientes estables en remisión de su enfermedad, cuando las comparan con controles sanos, encuentran que tienen una disfunción diastólica por parámetros pues, de relación EA y de relación EE' mayor a la población control, estadísticamente significativa, y esto es realmente un metaanálisis que me pasó darles ese detalle. Ay, perdón. Y miren entonces cómo en los diferentes estudios se ha encontrado esa alteración, lo mismo la función sistólica, solamente por parámetros ecocardiográficos. Todos los estudios muestran que hay una diferencia en la función sistólica más, digamos, deteriorada, entre comillas, en las pacientes lúpicas, aunque si ustedes miran con detalle, los valores pues, de diferencia media son valores que clínicamente son difíciles de interpretar, porque pues, están alrededor de 2 a 5 en la fracción de eyección pues, porcentuales. Y cuando observamos estudios por resonancia que han hecho lo mismo, pacientes de consulta en remisión que los llevan toda esa resonancia,
Entonces, el realce tardío se encuentra con mucha mayor proporción en pacientes con lupus en relación con los pacientes control. Miren acá el 60%, obviamente pues son estudios pequeños, esto es una resonancia que le hicieron a 33 pacientes con lupus y a 21 del grupo control, pero 20 de los 33, es decir, 60% tenían algún grado de realce tardío, y cuando miraban los mapas de T1 y T2 y el volumen extracelular también se encontraban significativamente diferentes en las pacientes lúpicas en comparación con los pacientes control, y estos pacientes no tenían ninguna manifestación cardiovascular. Entonces, de todas maneras, son pacientes que suelen tener compromiso subclínico cardiovascular. Se cree que la razón por la cual en una consulta así, sin ninguna manifestación entre los pacientes, se encuentran esos hallazgos es porque sean secuelas de una miocarditis o perimiocarditis, y que pueden ser secuelas tal vez indolentes dependiendo del momento de la enfermedad o tal vez no, ¿cierto? Eso no lo sabemos. Y acá hay ejemplos de lo que podemos encontrar entonces de los patrones de realce tardío, que realmente son patrones que uno puede encontrar en secuelas de miocarditis, y el derrame pericárdico, que también acá en las imágenes de abajo se observan y que también podemos encontrar de manera más frecuentemente en la población lúpica, aún sin ninguna manifestación clínica. En esta cohorte Lumina, que es una gran cohorte de pacientes con lupus, es un estudio viejito, pero ellos tenían pues para este momento alrededor de 800 pacientes con lupus, y entre estos tenían 53 casos de miocarditis clínica. Lo compararon con 496 casos que no tenían miocarditis clínica, y eso representa en una cohorte, digamos, de pacientes que incluye hospitalizados, ambulatorios y de todo, un 10.7% de la población que cumplen criterios de miocarditis para la definición que ellos tenían en este momento, que era simplemente por el score del SLAM, que era un score pues, que se utilizaba mucho más en ese momento que ahora, y que era una definición un poquito burda, pues simplemente como alteraciones del ritmo, disminución de la fracción de eyección, sin otra explicación, y el 10.7% de prevalencia en esta población. 45 de los 53 casos, es decir, el 85% de las miocarditis fueron una manifestación temprana de la enfermedad, o sea, rápidamente las pacientes debutaron y al poco tiempo o en el debut de la enfermedad tenían el compromiso cardíaco clínico. Y esta manifestación se asociaba a score de actividad más altos, es decir, las pacientes más enfermas tienen mayor posibilidad de hacer compromiso miocárdico, y posterior a su presentación se asociaba también en el seguimiento de las pacientes con el tiempo a mayor daño acumulado por el lupus. Si vemos entonces en nuestra paciente que tenía una historia de una enfermedad que había estado muy activa en un momento, pero llevaba muchos años sin ninguna manifestación, pues no es como el escenario en el que usualmente pensemos en que tenga una miocarditis asociada al lupus. Y otras enfermedades, otro tipo de compromiso que podemos tener por lupus, entonces son las enfermedades del pericardio, que es lo más frecuente desde el punto de vista cardiovascular. Se presenta serositis en el 25% de los pacientes con lupus en algún momento de la enfermedad, y derrame pericárdico en el 50% de las pacientes, digamos, si miramos todo lo clínico y lo subclínico. Puede ocurrir taponamiento, pero es muy raro, solamente el 1% de las pacientes en total en una cohorte así no seleccionada, pero si miramos solo los pacientes que tienen derrame, el 13% más o menos de esos pacientes pueden hacer derrame pericárdico. Y enfermedad valvular es otra manifestación que es completamente independiente de la actividad de la enfermedad, ocurre hasta en el 60% de las pacientes algún grado de compromiso valvular. Es frecuente que haya prolapso o endocarditis infecciosa o no infecciosa, como la endocarditis verrucosa de Lippmann-Sachs. Y finalmente, pues la enfermedad coronaria que ya les he mencionado, el riesgo en estas pacientes es 8 veces mayor que la población general si miramos de manera no seleccionada, como todos los pacientes con lupus versus toda la población general. Pero si miramos las mujeres jóvenes con lupus versus las mujeres jóvenes sin lupus, tienen 50 veces más riesgo de tener enfermedad coronaria. Entonces es definitivamente una manifestación que siempre debemos tener en mente, y se puede presentar por aterosclerosis acelerada, por vasculitis o por trombosis coronaria. Hay mayor riesgo
si hay mayor actividad de la enfermedad en el tiempo, si hay nefritis, si hay SAF asociado, y hay mayor riesgo también entre las pacientes que presentan síndrome metabólico, en la mayoría de los casos asociado a uso crónico de esteroides. En nuestra paciente entonces les traigo el angiotac que le hicimos desde el principio del enfoque de la enfermedad, sobre todo porque les recuerdo que veníamos pensando en esa posibilidad de la hipertensión pulmonar, la falla cardíaca predominantemente derecha, entonces dijimos pues estudiémosle el parénquima, miremos si puede tener además trombosis pulmonar aguda o crónica, y miramos qué más encontramos. En este momento de la tomografía observamos que las arterias pulmonares se llenaban completamente y opacificaban sin ningún defecto, y teníamos algo de derrame pleural. En el parénquima pulmonar no encontramos absolutamente nada que nos llamara la atención. Fue leído entonces como negativo para tromboembolismo pulmonar, con una cardiomegalia global, con un predominio de crecimiento ventricular izquierdo y auricular derecho. Mencionaban reflujo de contraste y signos de hipertensión pulmonar, mencionaban el derrame pleural que vimos, moderado, mencionaban una dilatación esofágica que nos llamó la atención, pero finalmente no terminó siendo nada, y el líquido acítico, que también se vio que estaba presente en escasa moderada cantidad. Es el líquido pleural que obviamente en un contexto de lupus siempre llama la atención, se estudió y resultó ser un transudado. Con todo eso hasta acá, entonces no teníamos TEP, no teníamos nada en el pulmón, teníamos una falla cardíaca más clínicamente, digamos, predominantemente derecha, y una duda de hipertensión pulmonar, tanto por eco como por angiotac. Definimos llevar a la paciente a un cateterismo cardíaco derecho para confirmar este diagnóstico. Y, oh sorpresa, presión de la pulmonar 28/12, media de 17, cuña de 14, gradiente transpulmonar pues de 3, PVC de 14, con una onda B tricuspidia. Recordemos que tenía la insuficiencia tricuspidia severa descrita, una presión aórtica pues normal, una frecuencia cardíaca de 60 y un gasto cardíaco de 3.4 litros minuto, con unas resistencias pulmonares bajas. Entonces no teníamos hipertensión pulmonar, teníamos una PVC aumentada, teníamos un compromiso de derecho muy importante, y repetimos la ecocardio. La ecocardio de la institución, como observamos, no difiere mucho de lo que ya habíamos visto. Una hipertrofia, miren la masa miocárdica, el índice de masa de 109, con un grosor relativo de 0.62, con una función sistólica normal, fracción de eyección del 60%, una disfunción diastólica con unos tisulares muy bajitos y una relación EA de 1.98, casi 2, una relación EE de 21.3 en promedio. Entonces una disfunción diastólica muy importante, una hipertensión hipertrofia ventricular también importante, y un compromiso básicamente biventricular. Nuevamente vemos acá que el ventrículo derecho, siendo de tamaño normal, tenía un TAPSI disminuido y una onda S disminuida. Y esta es una imagencita que les traje de la eco, donde observamos básicamente pues ese hallazgo de la hipertrofia tan importante, que se los quería mostrar. Y en estas les muestro la insuficiencia tricuspidia, que ahí pues no me quedó como en el mejor ángulo para ver la severidad, pero pues la insuficiencia tricuspidia que teníamos presente, la hipertrofia concéntrica, la relación EA que estaba bastante aumentada, todo lo que ya les comenté. Y entonces hasta ahora, ¿qué tenemos? Una mujer lúpica, adulta joven, que tiene una clínica de falla cardíaca derecha, que tiene estigmas de enfermedad del tejido conectivo y que tiene una hipertensión pulmonar descartada. Entonces, ¿cuál es la siguiente posibilidad? ¿Será que es que todo ese compromiso de derecho que estamos viendo es secundario a la disfunción diastólica, a la hipertrofia ventricular y a una falla cardíaca con una fracción de eyección preservada? Entonces, acudimos a este algoritmo que todos conocemos y que definitivamente nos ayuda mucho cuando tenemos una falla cardíaca que no sabemos de dónde puede provenir. Y entonces ya habíamos, digamos, hecho toda esta primera parte de mirar la función orgánica adicional, mirar radiografía, ecocardio. Realmente las causas más frecuentes que siempre debemos excluir, la hipertensión era muy obvio que no estaba presente, nunca lo había estado, la enfermedad valvular tampoco era significativa, solo la tricuspidia asociada a la disfunción derecha, y la enfermedad coronaria nunca tuvimos una duda pues como de que pudiera tener una enfermedad coronaria, porque la clínica y las manifestaciones ecocardiográficas pues no lo sugerían por ninguna parte. Entonces,
¿Cuál es el fenotipo de nuestra paciente? Es un fenotipo con fracción de eyección preservada y un grosor de la pared incrementado, es decir, podemos estar ante una miocardiopatía hipertrófica o restrictiva y recordemos que teníamos casi una fisiología restrictiva en los parámetros de función diastólica. Por lo tanto, este pues es como el grupo de pacientes en el que debemos buscar el diagnóstico de nuestra enfermedad. Y cuando vamos a ver cuáles son las posibilidades, entonces básicamente tenemos posibilidades de enfermedades infiltrativas. Una amiloidosis no es descartada en una paciente con una autoinmunidad crónica, aunque no es la presentación más común del tipo de amiloidosis. Y pues lo demás definitivamente nos hacía pensar que lo que necesitábamos era una resonancia cardíaca para poder llegar al diagnóstico de nuestra enfermedad. Realizamos entonces la resonancia cardíaca y acá les traigo, recuerden que la paciente tenía marcapasos, afortunadamente era un marcapasos compatible. Una de las principales dificultades que tenemos con las pacientes con lupus es que muchas veces tienen enfermedad renal asociada u otras situaciones que hacen que sea muy difícil llevarlas a resonancia, pero en este caso pues lo pudimos hacer. ¿Qué encontramos? Un ventrículo izquierdo nuevamente hipertrofia concéntrica y en este momento vimos una fracción de eyección disminuida. Para este momento, la paciente llevaba hospitalizada muchos días, habíamos demostrado que tenía una resistencia a los diuréticos terrible, era muy difícil deshincharla y cuando lográbamos controlar el edema, y se suspendían los medicamentos, rápidamente volvía a hacer muchos síntomas, rápidamente volvía a tener mucho edema, mucha intolerancia a la comida. Entonces fue una hospitalización bastante prolongada. Ya se imaginarán, pues además los trámites administrativos y todos para llegar a esta resonancia, pero finalmente la pudimos obtener y en este momento de la enfermedad encontramos una fracción de eyección disminuida, un ventrículo derecho dilatado, nuevamente el TARC disminuido, una hipocinesia global del ventrículo derecho, las aurículas dilatadas. El pericardio era un pericardio delgado, no había derrame pericárdico y el patrón de realce tardío era un patrón no isquémico, difuso, de predominio en los segmentos apicales y del septum, con un realce subepicárdico lineal, anterolateral y con compromiso del ventrículo derecho a nivel del tracto de salida y la pared libre. No había realce tardío que indicara infarto o miocarditis y, digamos, todo este cuadro de la paciente asociado al patrón de hipertrofia y al tipo de realce, nos sugerían que podíamos tener una toxicidad por cloroquina como el diagnóstico y nos sugirieron una biopsia endomiocárdica. Miren acá las fotos del realce tardío, miren cómo es un realce difuso, más de compromiso como mesocárdico, en algunas zonas subepicárdico, miren el ventrículo derecho tan comprometido y realmente uno no podía decir pues fácilmente qué zona estaba libre, ¿cierto? Un realce tardío muy, muy significativo. Y en la biopsia endomiocárdica, la cual llevamos a la paciente, nos encontramos este patrón, unos miocardiocitos que estaban con disminución de sus estriaciones, con mucha desorganización. Miren que no es un tejido miocárdico organizadito, así como lo que solemos ver, sino que está la entramada de los miocardiocitos completamente desarreglada. Hay un montón de vacuolas en el citoplasma de los miocardiocitos. No había ninguna alteración nuclear y no había tampoco ningún infiltrado importante monocítico o neutrofílico, ningún tipo de infiltrado pues inflamatorio. Se llevó a la paciente a una microscopía electrónica y en esa microscopía electrónica tuvimos un poquito de dificultades porque el tejido fue fijado en formol y pues no se podía hacer eso para hacer bien la microscopía, pero nos dice el patólogo y pues sí se observan que se insinúan algunas estriaciones curvas con un material granular y vacuolización citoplasmática y todo esto en su conjunto, el cuadro clínico, estos hallazgos de patología nos confirmaron el diagnóstico de una cardiotoxicidad por cloroquina. Y para hablarles finalmente entonces de la toxicidad por antimaláricos, son medicamentos que tienen una biodisponibilidad muy alta y una vida media muy larga, hasta 2 meses de vida media. El subvolumen de distribución es supremamente alto también, 116 a 285 litros por kilo.
se acumula en las células que contienen melanina, y recuerdan la hiperpigmentación que tenía nuestra paciente, en órganos parenquimatosos como el riñón, el hígado, el pulmón, y en el músculo, tanto en el músculo estriado esquelético como en el miocardio. El secuestro de los tejidos es alto y no es completamente reversible, solo parcialmente reversible. Lo que hace este medicamento es que llega a los lisosomas y se acumula allí, alterando su función, cambiando el pH, digamos, alcaliniza el pH lisosomal, eso inhibe las enzimas y eso se lleva a que haya un menor procesamiento de proteínas, entre ellas las citoquinas inflamatorias, y este es parte de su mecanismo de acción, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, esto hace que haya acumulación de metabolitos anormales en el citoplasma, específicamente fosfolípidos y glucógeno. Entonces finalmente se comporta como una enfermedad infiltrativa del miocardio, como una fosfolipidosis, es como el nombre desde el punto de vista histológico. Y entonces, ¿qué sabemos de esa falla cardíaca por antimaláricos? Es una reacción idiosincrática. Las manifestaciones, digamos, en otros órganos son comunes, pero no son consistentes. La manifestación en piel es muy frecuente, pero no todo paciente que tiene manifestación en piel tiene también acumulación en el miocardio. La toxicidad cardíaca y neurológica es poco identificada. Se puede dar toxicidad en el músculo esquelético, miopatía, toxicidad neurológica, o sea, neuropatía, y toxicidad ocular, que esa sí es la más reconocida. Y la que más temida es, a los pacientes siempre les sugerimos que vayan a revisiones periódicas con oftalmología. Sin embargo, nuevamente, pues no hay una correlación tampoco entre la toxicidad oftalmológica, sí, ocular, y la toxicidad cardíaca, ¿cierto? Para el diagnóstico, pues se requiere primero una altísima sospecha clínica, porque ya vemos que puede ser muy difícil hacer el diagnóstico, y la confirmación del mismo requiere una biopsia. En la biopsia lo que observamos es esa vacuolización de los miocitos difusa sin miocarditis, y en la microscopía electrónica los cuerpos sarcoplásmicos curvilineares y mielinoides son los que nos ayudan en el diagnóstico definitivo. Y acá los podemos observar. Miren entonces digamos, los miocardiocitos con vacuolas. Acá los cuerpos lamelares en la flechita y los cuerpos curvilíneos en la estrellita, que son un montón de capitas una encima de otra. Esta acumulación de material extraño dentro del citoplasma de la célula es casi patognomónica de la hidroxicloroquina. De pronto algunas otras enfermedades de depósito raras las pueden dar, pero pues digamos que no es en el contexto un diagnóstico diferencial que lleve a alguna duda. De pronto la enfermedad de Fabry puede tener unos depósitos muy similares, y siempre que haya la duda debe confirmarse, digamos, o hacerse el estudio de la enfermedad de Fabry, el estudio genético, para poder determinar ese diagnóstico diferencial. Pero yo creo que en muchos casos, pues el mismo contexto clínico nos va a ayudar. ¿Qué nos genera la toxicidad por cloroquina en el corazón? Primero, alteraciones de la conducción, y esto precede a los demás signos y síntomas de los pacientes. Los bloqueos son frecuentes y pueden ser bloqueos simplemente de rama derecha, un bloqueo fascicular anterior, pero las pacientes pueden evolucionar a bloqueo AB completo, y hay muchos reportes de casos de bloqueo AB completo por este medicamento. Que si es reversible o no, es difícil decirlo, porque todos son reportes de casos, pero se han encontrado ambas posibilidades. Hay bloqueos que son reversibles y hay bloqueos que son irreversibles. Y la cardiomiopatía, que sería la otra manifestación, puede haber hipertrofia, principalmente hipertrofia septal y con realce tardío de gadolíneo. La fisiología restrictiva se puede presentar porque es una, digamos, como les comenté, es una enfermedad como infiltrativa del miocardio, entonces puede terminar una fisiología restrictiva, y es muy frecuente que tengamos entonces elevación de las troponinas, pero también del ACK y de la LDH. La LDH se le midió a nuestra paciente y estaba como en 500 y punta.
Solo el 49% entonces de los pacientes tienen compromiso en otros sistemas, retinopatía en el 23%, miopatía en el 19%, neuropatía en el 4.7% y piel en el 5%. Entonces miren que solamente la mitad va a ser evidente la toxicidad por otro lado y la otra mitad solamente van a tener compromiso cardíaco. Entonces definitivamente la alta sospecha clínica es muy importante. Y la dosis media acumulada en el momento del diagnóstico suelen ser años, ¿cierto? Cuando uno hace el diagnóstico, cuando uno hace la cuenta serían 803 gramos acumulados de cloroquina, que más o menos son 7 años de tomar el medicamento, y de hidroxicloroquina 1235 gramos, que equivalen a 8 años de tomar el medicamento diariamente en una dosis usual, pues de una pastilla diaria. Pero esta manera, pues digamos, este tiempo es variable, esto es una media, y muchos pacientes llevan largo tiempo con el medicamento, pero también se han reportado casos de pacientes que solamente llevan meses o 2 años, ¿cierto? No hay una relación directa con la dosis. Y con el pronóstico, entonces, se recuperan el 45% de los pacientes, 10% de los pacientes han llegado a marcapasos permanente, solamente 2% de los 2.6 han llevado a trasplante y miren esta mortalidad, 30.8%. Acá les traigo los hallazgos por resonancia en los pacientes. Miren que en este reporte, por ejemplo, de casos nos muestran una hipertrofia ventricular igualmente, unos signos de hipertensión pulmonar y el realce tardío, que cuando observan esta diana, acá en la C son los pacientes, pues son como varios pacientes con y toxicidad por cloroquina que fueron llevados a resonancia, y esta D son pacientes control. Básicamente, digamos, pueden tener con alguna frecuencia compromiso en cualquier segmento, menos en estos casos en la pared anterior, donde ningún paciente tenía realce tardío. Y la pared más frecuentemente comprometida, entre el 81 y 90% de los casos, fue esta pared inferolateral. Sin embargo, si miran los porcentajes de las otras paredes, pues también es, digamos, significativo. En conclusión, pues si bien la pared inferolateral casi siempre está comprometida, puede haber un compromiso muy difuso en estos pacientes. Y esto nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial, ¿cierto? Tanto la distribución del realce tardío para sospecharla, como tener en cuenta que este compromiso de la pared inferolateral también siempre hace sospechar Fabry, y ahí los mapas de T1 y T2 de la resonancia nos pueden ayudar a diferenciar, porque sí son completamente opuestos en Fabry versus en una toxicidad por antimaláricos. ¿Y qué pasó entonces con nuestra paciente? Como ya les venía contando ahorita, la paciente tuvo un edema refractario. Se demostró pues una refractariedad a los diuréticos muy importante. La estancia fue prolongada, deterioró la fracción de eyección. Nuestra interpretación de todo eso fue que definitivamente el ventrículo izquierdo claudicó, la paciente llegó a choque cardiogénico, necesitó infusión de inotrópicos en 2 oportunidades y finalmente la paciente muere, pero no muere por la enfermedad. Se estaba pensando incluso llegar a trasplante, o habíamos planteado como otras posibilidades, sino que murió por una infección por COVID, que es pues nuestra desgracia actual, ¿no? Y la pregunta que siempre nos queda en el tintero es si llegamos demasiado tarde a sospechar el diagnóstico. Y una de las cosas que queríamos hacer con la revisión de este tema, pues es como abrir los ojos un poquito a esta posibilidad, porque si uno no ha visto casos, de pronto no lo sospecha tan fácil, y eso era lo que queríamos compartir. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Jessica, muchísimas gracias. Súper bonito el caso. Los felicito. Si tienen preguntas, por favor, pueden o levantar la mano o simplemente intervenir. Alguien levantó la mano, pero no Sí, vi quién fue. hola, buenas noches. Excelente revisión. Yo quería preguntarte, digamos, sabiendo que los antipalúdicos, ¿cierto?, impactan en el pronóstico del paciente con lupus. Una vez uno llegue a diagnosticar este tipo de afecciones cardíacas, ¿qué conducta tomamos con la cloroquina o con la hidroxicloroquina? Siempre hay que suspenderla, o sea, indudablemente ante la sospecha clínica de que esto pueda estar comprometiendo el corazón, siempre será más el riesgo que el beneficio del medicamento. Ahora, realmente los antimaláricos, tiene toda la razón, los antimaláricos son completamente
buenos o benéficos en el tratamiento de las pacientes con lupus. Y de hecho, ya también hay muchos reportes, digamos, defendiendo su uso desde el punto de vista cardiovascular y diciendo que las pacientes que toman antimaláricos de todas maneras hacen menos arritmias, llegan menos a enfermedad coronaria. Entonces, no es como ponerle un estigma a este medicamento, ni mucho menos, ¿cierto? Siempre el beneficio será mayor que el riesgo y son medicamentos muy buenos para el control de la enfermedad. Pero cuando están haciendo toxicidad, pues hay que suspenderlos y la conducta siempre será dejar los otros medicamentos inmunosupresores que tenga la paciente. Obviamente esto será guiado por reumatología, pues si le ponen azatioprina o metotrexato o micofelonato o cualquiera de los otros esquemas que tenemos para el tratamiento de la enfermedad, pero no me queda ninguna duda que en caso de sospecha hay que suspender este medicamento porque en este punto ya nos estaría haciendo más mal que bien. Gracias. Clara estaba tratando de activar el micrófono, pero creo que estaba Hola, como... sí, ya lo hola, logré. hola. ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. No, yo quiero felicitar a Jessica, yo creo que hizo una presentación magistral donde nos llevó desde el lupus hasta la toxicidad por la cloroquina y creo que se tocaron muchos aspectos muy importantes en esta noche. Estuvimos revisando qué había reportado en la literatura, realmente pues esto es como algo no muy usual y por eso queríamos resaltar la importancia del diagnóstico diferencial, del enfoque de los pacientes. Y bueno, Héctor, que es un experto en imágenes, pues definitivamente la resonancia de estos pacientes es muy interesante y también el diagnóstico histológico es clave para poder llegar a la etiología del compromiso por cloroquina. Sí. Yo tenía un par de preguntas a raíz de eso. Pues primero, felicitaciones de nuevo por el caso. Pues creo que este caso son de estos que se acuerda uno durante mucho tiempo, así como el primero que ustedes presentaron el año pasado de un síndrome de Takatsu que terminó en ECMO y que finalmente recuperó y también fue muy bonito, así que pues muy bonitos ambos casos. Un par de preguntas. El primero es, el paciente creo que les llegó a ustedes, la paciente les llegó a ustedes referida, pero no hubo un diagnóstico inicial cuando se presentó con bloqueo B completo, ¿cierto? En ese momento no hubo realización de resonancia ni nada. Nada, pero yo creo que fue más porque fue como en un momento, o sea, se resolvió la urgencia, se le dieron las órdenes a las pacientes y ya ustedes saben cómo es el sistema de salud colombiano, ¿cierto? Entonces, incluso la señora llevaba años sin una revisión por oftalmología. Es una cosa pues como que nos ocurre con mucha frecuencia que a veces dejamos de hacer de pronto en el momento urgente y eso lo que conlleva es a que muchas cosas se pierdan en el seguimiento. Claro, porque esos pacientes, o sea, una paciente joven, esta paciente tenía 49 años, creo que pues consultó con el bloqueo B completo en sus 40 y pues es raro un bloqueo B avanzado que necesite marcapasos. Entonces ahí como que Claro, la enseñanza que nos ese queda es era el como signo de tratar de alarma, resonarlas total. y ahí sí pensar como por fuera de la caja o en estas células, en esos pacientes jóvenes que se presentan con bloqueo B completo que pueden ser o enfermedades infiltrativas o depósito como esta, etcétera. Súper importante ese punto. Mm, Y la otra Sí, pregunta, bueno, de acuerdo. tenía dos preguntas adicionales. ¿Esa insuficiencia tricuspidea severa, en algún momento consideraron hacerle eco 3D de la tricúspide para saber si el electrodo podía interferir en el mecanismo de cierre de las valvas? No se consideró, doctor, la verdad. Como siempre estuvo como tan asociado a la disfunción, realmente no. Y cuando hicimos la resonancia, pues tampoco nos llamó como mucho la atención. Y bueno, y lo otro fue que tuvimos varias ecocardiografías. Yo traté un poquito de resumir y no fue tampoco tan consistente el hallazgo de la severidad de la insuficiencia. A veces era moderada, a veces era severa, pues dependiendo como de... Variaba, ok. Y la última cosa es, porque las fotos de la revisión de cloroquina, pues en mi ignorancia de patología, se parecían a las que ustedes mostraron del patólogo. Entonces, o sea, el patólogo tenía o sea, tenía una certeza alta o pues una sospecha alta de que efectivamente, pues sí era muy parecida a la biopsia que ustedes nos mostraron con lo que está descrito por depósito de cloroquina, ¿cierto?
pero Y el ciclorroquina. patólogo puso, sí, el patólogo puso que era compatible con toxicidad o por cloroquina. Yo creo que hay pocos diagnósticos diferenciales, sobre todo por el contexto de la paciente, ¿cierto? Si esta misma biopsia de pronto la presenta un niño o un paciente muy joven, puede haber algún grado de duda con otras enfermedades infiltrativas de la niñez, ¿cierto? Pues genéticas, pero en este caso, pues mujer lúpica de 40 y punta de 20 años de tomar cloroquina, era de pronto un poquito más fácil también en el contexto. Él lo puso claro que le parecía que era una toxicidad por cloroquina. Claro, porque obviamente sin saber la biopsia, cuando uno ve el eco y la edad, se parece mucho a un Fabry, ¿no? O una amiloidosis que pues Claro, claramente finalmente, pero... y es el principal diagnóstico diferencial. Y Siempre lo lo, debemos pero el test para sospechar y Fabry fue ante negativo, cualquier ¿cierto? duda estudiarlo. Señor. Claro, el test para Fabry fue negativo. Lo que pasa es que como fue todo como hospitalario y estas cosas generalmente conllevan un proceso, ¿cierto? Entonces, y finalmente la paciente terminó en otro desenlace, entonces no se pudo realizar. Claro. No, felicitaciones, muy, muy bonito el caso y nos quedan pues varios mensajes para llevar a casa, empezando que en esos pacientes jóvenes, obviamente, y como se mencionaba ahí mismo, el bloqueo AB completo, pues es una de las presentaciones clínicas. Muchísimas gracias, muy bonito. No sé si haya más preguntas, no veo manos levantadas. Creo que no, creo que no. Bueno, Jessica, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias Gracias a por todo lo que ustedes. nos enseñaron. Como siempre, Clara, muchísimas gracias por la participación y entonces nos veremos la próxima semana. Hasta luego, Héctor. Gracias a todos. Bueno, hasta luego. Que tengan feliz Chao, noche. Muchas chao, gracias. Hasta gracias. luego.